Todavía quedan asientos por acá adelante si alguien se atreve. Bien, muy buenas tardes. Es un placer para mí darles a todos ustedes una muy cordial bienvenida a este evento. Mi nombre es David Laroe y soy el director del Departamento de Español y Portugués en Brigham Young University. Hoy me corresponde el privilegio singular de dirigir esta sesión, la cual pertenece a lo que es ya una larga tradición de invitar a los embajadores más insignes del mundo a nuestro campus para poder dialogar con nuestros alumnos y profesores. De hecho, aprendí este detalle hace poco tiempo. En las 2 últimas décadas hemos recibido a casi 240 embajadores de más de 100 países. Hoy reanudamos los lazos que nos vinculan al gran país del Perú. Esta visita de Su Excelencia Luis Miguel Castilla marca la 5ª ocasión en los últimos 9 años en que nos ha acompañado un embajador de su país. Les quiero informar que la charla de hoy será grabada formando parte de la serie de podcasts patrocinada por el Kennedy Center y asequible desde su página web. Como es nuestra costumbre en la Universidad de Brigham Young, quisiéramos comenzar esta tarde con una oración, la cual se la hemos pedido a la doctora Mara García, profesora de literatura hispanoamericana y oriunda de Trujillo. Nuestro amado Padre Celestial, en este día especial inclinamos nuestras cabezas con reverencia para agradecerte por todas las bendiciones que recibimos diariamente. Te agradecemos por este recinto universitario y por la oportunidad que tenemos de recibir personas ilustres como Su Excelencia Luis Miguel Castilla. Te agradecemos por su visita, ya que representa estrechar lazos de amistad y solidaridad entre naciones. Te pedimos que tu Espíritu nos acompañe en este día para salir enriquecidos de esta presentación. También te pedimos por la paz mundial y que nosotros seamos instrumentos para lograrla. Te decimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, gracias, profesora García. He mencionado ya los lazos que nos unen al Perú y pensé que valdría la pena hacer un pequeño experimento, digamos. Sírvense ustedes de ponerse de pie o levantar la mano si son del Perú. ¿Qué tal si se ponen de pie? ¿Está bien? Muy bien. Y favor de ponerse de pie si han vivido en el Perú. Ah, bien. Y favor de levantarse si han estado alguna vez en Perú, si han conocido el Perú, si han visitado el país. Muy bien. Muchas gracias. Y los demás, en algún momento no lejano, seguramente van a conocer el Perú. Espero que sí, ¿no? Lo que quería demostrar es que el interés que tenemos en el Perú no es tan solo académico, sino es algo muy personal, muy íntimo para muchos de nosotros. Antes de presentar al embajador, vamos a primero presentarles a otro invitado especial, el cónsul honorario del Perú en el estado de Utah, David Utrilla. Él llegó a Utah desde Lima y ha sido nombrado su puesto actual por el expresidente Alan García. Además de sus estudios universitarios realizados en el Perú, ha hecho estudios en Weber State University y actualmente es director ejecutivo de US Translation Company. Él nos presentará al embajador. Al concluir esta sesión a las 3:10, quisiéramos pedirles que dejen que el embajador y su equipo salgan primero, pues tienen una cita a las 3 en punto con el presidente Worthen. Y ahora le damos la palabra al señor Utrilla. Muy buenas tardes y muy agradecido al profesor Laroe por esta oportunidad de presentar a los alumnos, al embajador del Perú. Es para mí un honor y privilegio presentarles a ustedes al embajador del Perú para los Estados Unidos, Su Excelencia Luis Miguel Castilla. El doctor Castilla ejerció el cargo de ministro de Economía y Finanzas de julio del 2011 a septiembre de 2014. Durante dichos años, las principales agencias de calificación de riesgo mejoraron la calificación crediticia del Perú, otorgándole el segundo mayor grado de inversión en América Latina.
Antes de su nombramiento, el doctor Castilla estuvo a cargo de varios puestos en el Ministerio de Economía y Finanzas, incluyendo el cargo de viceministro de Finanzas y jefe de asesores. Adicionalmente, tiene más de 15 años de experiencia en bancos multilaterales de desarrollo, ocupando altos cargos en la CAF, Banco de Desarrollo de Latinoamérica, entre otros. El doctor Castilla tiene un doctorado de Economía de la Johns Hopkins University. Demos la bienvenida al embajador con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. La verdad que estoy un poquito intimidado. Yo le comentaba al amigo cónsul, ¿y está seguro que va a venir gente, dado que voy a hablar en español? Y me dice, sí, no se preocupe, no se preocupe. Así que, bueno, muchas gracias por esta invitación. Igual al profesor Laraway por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes. Les cuento, para mí uno de los momentos más importantes es cuando tengo estos intercambios con estudiantes, con gente joven, que pregunta las cosas que a veces uno debe responder, y quisiera, antes de establecer un diálogo, más que un monólogo, contarles un poquito cómo va el Perú, cómo le ha ido los últimos años y en particular qué desafíos tiene hacia adelante. Creo que eso es lo más importante, plantear desafíos y cómo poder afrontarlos. Es mi primera visita al estado de Utah y la verdad que les tengo una envidia tremenda, en un campus maravilloso, y agradecer por la hospitalidad de todas las personas que me han recibido. El Perú es una economía, como ustedes saben, y han vivido ahí, una economía que le ha ido bastante bien los últimos casi 20 años. Un país que se ha transformado de manera radical. Si uno se acuerda del Perú de los años 80 y lo contrasta con la realidad que tenemos hoy en día, el avance ha sido fundamental. Yo diría que una de las razones para estos cambios y que hayan habido ciertos consensos que se han logrado en nuestro país, en la sociedad peruana, tiene que ver con el hecho de haber tocado fondo. A veces los países, cuando tocan fondo, de verdad, hay el incentivo de llevar adelante cambios profundos para mejorar el camino, y eso fue lo que nos pasó. Fuimos víctimas del terrorismo, fuimos víctimas de un manejo económico poco apropiado, una de las mayores hiperinflaciones del mundo, una recesión, una bancarrota de país, lo que acá se denomina un estado fallido. Y todo esto comenzó a cambiar a partir de la década de los 90 en adelante. Yo quisiera referirme, darle algunos hechos estilizados. Dado que estoy en una universidad, puedo usar esa palabra de hechos estilizados. En los últimos 15 años, la pobreza en el Perú ha bajado de cerca de 60% a un nivel cercano a 20%. El PBI per cápita se ha multiplicado 2,5 veces. La inversión extranjera directa del país se ha multiplicado por 10. Las exportaciones por 7. Y la clase media peruana, que casi había desaparecido hace 2 décadas, hoy en día es más del 50% de la población. Incluso en indicadores que son mucho más difíciles de combatir, como es la desigualdad, han habido avances importantes, y estas brechas tan grandes que quizá ustedes las hayan presenciado entre las zonas urbanas y rurales, entre Lima y el resto del país, se han ido cortando. ¿Cuál, en mi criterio, son los 3 o 4 aspectos centrales que explican esta historia? Una historia de un país de alto crecimiento económico, por encima del 6%, de manera sostenida en los últimos años. Yo diría que hay 4 elementos. Uno, obviamente no lo controlamos, pero los otros 3 sí. El que no controlamos es el entorno externo.
Perú, América Latina, los países emergentes, hemos tenido las mejores condiciones extranjeras, especialmente países que exportan materias primas, de manera histórica, en los últimos 10 años. Los precios de las materias primas que exportamos han llegado a picos históricos y ha habido una entrada gigantesca de capitales extranjeros a nuestro país y a países emergentes como un todo. Entonces, en este entorno internacional tan positivo, especialmente para países en Sudamérica, ha habido una continuidad de políticas en 3 áreas fundamentales. Uno, un manejo responsable económico, que de hecho nos costó, creo que, internalizarlo y nos costó a golpes aprender que uno debe manejar responsablemente su economía. Tenemos un Banco Central independiente, muchísima credibilidad, con muy baja inflación. Tenemos un manejo fiscal bastante ordenado, bastante disciplinado. Creo que un indicador muy ilustrativo es que casi no tenemos deuda. Un país que casi no tiene deuda es un país muy solvente. Y eso explica lo que comentaba el cónsul Utrilla, estas mejoras de calificación crediticia que hemos recibido a lo largo de los años. Es un país solvente, un país serio. Y esto es una política de Estado. Han pasado muchos gobiernos y estamos a puertas de una elección dentro de pocas semanas y esto se ha mantenido en el tiempo. Lo segundo es que es un país que apuesta por la apertura a los mercados, al comercio internacional, a la inversión, y es un país que tiene los niveles de apertura más altos de la región, conjuntamente con Chile. Y esto se debe a políticas unilaterales de reducción de aranceles, de impuestos al comercio, así como el tejido de una red muy nutrida de tratados comerciales. Un hito muy importante en nuestro caso fue cuando suscribimos un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos hace ya 7 años y acabamos de culminar un tratado muy importante que congrega el 40% de la producción global, que es el TPP, el Trans-Pacific Partnership. Pero a esto se suman tratados comerciales con más de 90% de nuestros socios comerciales. Eso por el lado del comercio, y por el lado de la inversión, somos un país que no le pone restricciones al capital de entrada ni de salida, una cuenta capital bastante liberalizada y hemos recibido un influjo importante de recursos. Y esto se ha mantenido a lo largo del tiempo. Muchas veces cuando hay problemas existe la tentación de cerrar las economías, de artificialmente proteger de lo que pasa en el resto del mundo. Ese no ha sido nuestro caso. Y ha sido una política que ha sido profundizada gobierno tras gobierno. Un tercer elemento es que creemos que la inversión, y en particular la inversión privada, es esencial para generar oportunidades, trabajos y crecimiento, que no son fines en sí mismos, sino son formas de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. La inversión privada y en general la inversión es de las más altas del mundo emergente. Tenemos una tasa de inversión que incluso supera la de Corea del Sur o la de Singapur, que son países que usualmente uno los considera como países muy exitosos en su nivel de desarrollo. Y son esos 3 aspectos, la parte del manejo macroeconómico, las políticas de apertura y crear un marco normativo que aliente a la inversión y que el imperio de la ley y la seguridad jurídica prevalezca, han sido temas que se han ido continuando como políticas de Estado y que explica este desempeño. Ese es el pasado. Vayamos al presente, al 2016. Hoy en día, como muchos países de la región y en particular aquellos que exportamos materias primas, estamos siendo afectados por uno de los peores shocks externos en factores que no controlamos. Siempre se habla del efecto que tiene China en los países exportadores de materias primas y el Perú es un país clásico de un efecto, digamos, adverso de menor crecimiento económico por esta dependencia que aún tenemos de la exportación de materias primas.
Este shock que hemos recibido en los términos de intercambio ha sido el peor que hemos tenido en los últimos 65 años o desde que mantenemos estadísticas nacionales. Nunca hemos tenido un shock tan fuerte y tan prolongado de caída en los precios de la materia prima que exportamos, el cobre, la plata, el zinc, entre otros. Y esto ha hecho que el crecimiento sea menor. Igualmente, esta entrada de capitales tan fuerte que se dio en la región se ha revertido. Y de hecho hay mayor aversión al riesgo en los mercados emergentes y esto ha hecho que los capitales que entraron ahora estén saliendo. Pero vivimos una época de más de 10 años de condiciones excepcionales. Entonces, el crecimiento ha bajado y comentaba en otra presentación que quizás la preocupación central que muchos líderes, que muchos ministros, que autoridades en los países se enfrentan, es cómo, hay dos retos que creo que son centrales. Uno es cómo evitar retrocesos en las ganancias sociales que hemos tenido en términos de la mejora en la capacidad adquisitiva, en los empleos, en esta movilidad social que de hecho se ha dado en el país. Y lo otro es cómo cumplir con las expectativas que se han generado en la población, que es un factor fundamental, porque lo peor para un gobernante, para un gobierno, es no poder cumplir con grandes expectativas que tienen la población. Y siempre, o en muchos casos, cuando no se cumplen expectativas, hay riesgos de caer en populismos y en malos manejos, en tomar atajos. Entonces, en esta coyuntura es muy importante retomar y perpetuar y seguir trabajando en reformas para lograr un crecimiento sostenido que genere suficientes empleos, pero de cara a un ambiente mucho más hostil y un ambiente que no va a cambiar, un ambiente que se va a mantener así probablemente por los siguientes años. ¿Cuáles son 5 áreas que creemos que son fundamentales para que el Perú siga progresando, para que el PBI per cápita siga creciendo y que esto a su vez genere mayor igualdad de oportunidades para todos? Un tema central es la calidad de las instituciones en el país. El Perú muchas veces se considera un país muy bien manejado, con buenas políticas, que ha tenido un buen desempeño, un desempeño destacado, pese a tener instituciones débiles. Y es una realidad. Y hoy en día, dado que el mundo es menos boyante, se hacen mucho más vinculantes y mucho más restrictivas estos cuellos de botella institucionales para seguir creciendo. Bien sea en los costos que debe enfrentar una empresa pequeña para ser formal, o bien sea problemas de corrupción que lamentablemente se han dado en muchos países de la región y no se llega a tener una solución clara al respecto. Entonces, la seguridad jurídica, el imperio de la ley, instituciones sólidas, credibilidad en las instituciones políticas, es una tarea fundamental que se ve en el Perú y en muchos países de la región. Un segundo aspecto, y obviamente estando acá en una universidad es obvio, es la acumulación de capital humano de calidad. Hemos avanzado en el Perú en cobertura, mucho, en cobertura de educación primaria, secundaria, incluso en educación superior y técnica, pero la calidad de esa educación es todavía muy rezagada comparado con otros países con igual nivel de ingreso per cápita. Y uno cuando habla en términos de capital humano es amplio la definición. Es educación, es salud, es nutrición en muchos casos, es tener el hábitat que coadyuve a poder acumular capital humano y que esto nos dé las habilidades y las destrezas para poder tener un trabajo formal y poder competir en el mercado externo. Es una segunda gran área donde hay un consenso del qué, el cómo muchas veces hay discrepancias.
Lo tercero, que creo que es también un tema fundamental, es que un país como el Perú, que sea abierto, requiere aprovechar la apertura cerrando las brechas en infraestructura que pueda haber, no solamente hacia el resto del mundo, sino internas. Muchas veces la mejor movilidad social que se le pueda otorgar a una población alejada en la sierra peruana o la selva es interconectarla, porque muchas veces al Perú se le considera un país fragmentado, un país que no tiene esta cohesión por falta de comunicación, muchas veces, y falta de infraestructura. Tenemos una brecha enorme, no solamente infraestructura de carreteras, digamos, que uno podría imaginar, sino en escuelas, en hospitales, donde efectivamente se requieren muchos recursos y el sector público no tiene, obviamente, la capacidad de suplir todas estas necesidades y tiene que ir de la mano del sector privado. Entonces, instituciones, capital humano, infraestructura. Un cuarto aspecto que creemos que es central es justamente poder diversificar la economía. La economía se diversifica no para darle la espalda a los recursos naturales que Dios nos ha dado, sino para poder apalancar el desarrollo a partir de ese rico acervo de recursos naturales que tenemos, no solamente riqueza natural en metales, sino agroindustria y otros sectores que son muy importantes. Esto se torna una tarea fundamental y para ello obviamente hay que trabajar en temas institucionales, en temas de capital humano, de infraestructura, de habilidades, en innovación y poder convertir estas ventajas comparativas en ventajas competitivas, que es lo que hace la diferencia entre un país que progresa, un país moderno y un país que se estanca. Entonces, esas son 4 áreas que son fundamentales y todo esto no son fines en sí mismos, y reitero un concepto inicial, son instrumentos para lograr un mayor bienestar de las personas. Al final, el objetivo que todas esas políticas deben buscar es darle como dicen ustedes, un level playing field, que es una palabra que creo que es muy clara, nivelar la cancha para que todos puedan acceder a una educación de calidad y que no importan los antecedentes familiares para uno poder avanzar y desarrollarse en la vida. Eso creemos que es muy importante y así como hemos logrado hacer políticas de Estado en los 3 ámbitos que comenté anteriormente, macro, apertura y protección de la inversión privada, hay que convertir en políticas de Estado estas otras políticas que son mucho más difíciles de implementar porque no se ven resultados en el corto plazo. Se requiere perseverancia y muchas veces los calendarios de los gobernantes no coinciden con los plazos de los resultados que muchas de estas reformas se siembran para una cosecha posterior, pero sin duda mejorar la productividad, reducir la informalidad y luchar contra otros ilícitos que lamentablemente aún el Perú tiene, como el narcotráfico, como la tala ilegal, como el tráfico de personas, la trata de personas, la tala ilegal, son economías subterráneas ilegales que aún el Perú debe enfrentar en adición a todo lo que he comentado. Entonces, para concluir y poder empezar el diálogo con ustedes, somos un país que creemos que hemos transitado 20 años de continuidad, pero requerimos otros 20 o 30 años más de profundizar sobre mantener lo bueno y construir las bases sobre estos aspectos que he comentado. Obviamente esto no se hace solo, esto se hace en cooperación con países amigos, con comunidades amigas, y yo la verdad que, y lo digo con toda sinceridad, considero que su comunidad, considero que este Estado, que todas las personas que acá están, son socios fundamentales. Todos ustedes que se han parado, que han vivido en el Perú, son actores muy importantes y hacen la diferencia en el trabajo que hacen con las comunidades y eso la verdad que no tiene precio y la verdad que yo lo valoro tremendamente. Por eso
comentaba anteriormente, para mí venir acá es un check de mis prioridades como embajador del Perú en Estados Unidos y contento de poder compartir este ambiente. Quisiera que todos mis días fuesen así, poder compartir con gente joven, preguntas, inquietudes, así que quedo listo para sus preguntas y una vez más, muchísimas gracias por esta oportunidad. Tenemos algunos minutos. Si tienen alguna pregunta, tendremos que terminar ya, como ya les dije, a las 3:10, pero hay tiempo para un diálogo. Y tenemos micrófono por acá también, si quieren aprovecharse del instrumento. Usted alude a los logros que se han alcanzado a través de estos tratados de libre comercio con Estados Unidos, la liberalización de estos mercados, y sin embargo ha habido mucha crítica en contra de este tipo de liberalización, sobre todo porque a pesar de que hay mejores en las cifras macroeconómicas, también existen problemas a nivel, digamos, microeconómico para la industria local, para las personas más marginalizadas, digamos, grupos indígenas, etc. Entonces, yo lo que le quiero preguntar, y porque soy especialista en México, eso es lo que veo el caso allá, ¿cómo ha sido, digamos, cuáles han sido los efectos de esta economía, o estas políticas económicas para las poblaciones que no tienen tanto acceso al sistema político, a mejores oportunidades económicas? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Me permite ahondar en temas que no he podido comentar. A ver, yo creo que el comercio no es un fin en sí mismo, sino para nosotros el hecho de haber adoptado una política muy activa de suscribir acuerdos comerciales ha sido la excusa para forzarnos a reformar y a mejorar y a tener mejores estándares en temas que van mucho más allá del comercio, en temas que tienen que ver con políticas laborales, en temas que tienen que ver con políticas ambientales. Obviamente un país que es multiétnico, que es megadiverso, sin duda el concepto de desarrollo sostenible es un concepto fundamental, no solamente crecer, sino un crecimiento que sea de buena calidad y que genere empleos de buena calidad. Cuando estuvimos negociando el acuerdo comercial con Estados Unidos hace casi 10 años, había una oposición muy grande, yo le diría que más del 80% de la población y más o menos un 90% del Congreso se oponía a este tipo de acuerdos. De hecho, en contiendas electorales, suscribir banderas de acuerdos comerciales era poco popular y de hecho sigue siéndolo. Pero como un ejemplo, el último acuerdo que el Perú aprobó y se hicieron encuestas de opinión, que fue el acuerdo de la Alianza del Pacífico, que es un bloque comercial muy interesante entre 4 países, México, Colombia, Chile y Perú. Recibió el 90% de aprobación en el Congreso, los números se invirtieron, y una aprobación mayoritaria de la población. ¿Por qué? Porque el comercio nuestro de alta calidad, que es el comercio no tradicional, el comercio que genera empleo, que es intensivo en mano de obra, es justamente aquel que se genera a raíz de estos acuerdos comerciales. Cuando se abre el mercado, se abren oportunidades a sectores, en el Perú agroindustria, confecciones y otros que no tendrían la oportunidad de no tener un acceso abierto al mercado, en este caso al mercado de Estados Unidos o de cualquier otro país. Con respecto, y el caso mexicano obviamente es muy ilustrativo porque el NAFTA marcó una división entre el México del Norte y el México del Sur. Y eso es cierto. Muchas veces muchos sectores pierden inicialmente y otros ganan. Es una suma cero inicial.
pero en nuestro caso lo que hemos visto ha sido zonas del norte del país, del sur del país, de manera descentralizada, que se han beneficiado del comercio. Son zonas de pleno empleo, son áreas geográficas que hoy en día tienen una realidad social muy distinta a la que tenían anteriormente, y ha habido una reducción de las asimetrías que existían en el país. Con respecto a las poblaciones indígenas o los grupos vulnerables en el país, todavía sigue siendo un desafío incorporarlos, y también a toda la masa de informalidad que hay en el país. Pero lo que estamos viendo es que ha habido, digamos, una ganancia positiva, porque esto ha generado beneficios concretos, y en el caso de poblaciones vulnerables o indígenas, reglas claras. Nosotros, por ejemplo, cuando negociamos con Estados Unidos un tema muy complejo, que es un interés, digamos, es el tema cuando uno negocia propiedad intelectual en la industria farmacéutica, las medicinas. Pero en nuestro caso, nosotros negociamos por el conocimiento tradicional de la producción autóctona, de la uña de gato, de la hamaca, de muchos productos que vienen de los Andes, que son autóctonos al país, cuya propiedad intelectual también se debe respetar. Y es una forma como incluir a estos segmentos de la población en estos beneficios de la globalización. Otro ejemplo tiene que ver con poder hacer cumplir los compromisos en materia ambiental, porque muchas veces hay acuerdos que no tienen, como llamamos, los dientes para lograr que se implementen y que haya un enforcement, como dicen acá, de lo que se acuerda. Y muchas veces estas cláusulas ambientales han pasado por crear un Ministerio del Ambiente, por crear una autoridad forestal, y el reto ahora tiene que ver con hacer cumplir lo que se comprometió. Entonces, lo contrario es no tener reglas, lo contrario es que la informalidad siga avanzando, y creemos nosotros que es mejor tener reglas claras, pero también mecanismos de poder cumplirlos y sanciones de no hacerlo, y hay una disciplina que se genera al respecto. Entonces yo creo que todavía hay mucho que ver, hay muchas experiencias que son muy específicas a países puntuales, pero yo creo firmemente que el comercio internacional en el Perú nos ha hecho mucho más eficientes como país, mucho más productivo, y no ha creado esta disparidad como ha creado en otros países. El Estado tiene que ser efectivo dando los bienes y servicios que debe dar, y la empresa también debe ser consciente de que hay reglas para poder participar, digamos, en una economía de mercado. ¿Qué tal, doctor Castilla? Muchas gracias por su presentación. Yo también soy peruano de Lima y estoy muy identificado con muchas cosas que dijo. Mi pregunta es, como usted mencionó, hay un shock externo que está afectando a América Latina, incluso las proyecciones se están ajustando a la baja, lo cual genera una desaceleración. Y también en el Perú se vienen elecciones en un par de meses, lo cual también genera un ambiente de incertidumbre. Entonces, mi pregunta es, desde su punto de vista, en este ambiente de desaceleración e incertidumbre, ¿cuál debería ser la agenda del siguiente gobierno para garantizar una estabilidad económica en el país? Yo recuerdo, por ejemplo, que el presidente Humala, también en un escenario similar, le renovó la presidencia del Banco Central de Reserva al doctor Velarde, lo cual le generó algo de estabilidad. Pero para este gobierno, no sé si nos pudiera dar algunos detalles de qué debería hacerse. Soy diplomático, entonces, y me están grabando, así que no puedo responder preguntas políticas, pero, a ver, lo que sí puedo decir, y yo no soy nadie para dar recomendaciones, yo sí creo de que hay consenso de cosas que hay que continuar haciéndolas bien, y hay consenso de cuáles son los problemas a enfrentar. Una preocupación de los ciudadanos tiene que ver con la inseguridad ciudadana. El crimen que ocurre en muchas ciudades, y es un fenómeno que ocurre en el Perú, como en México, como en Brasil,
Y no hay una solución fácil, porque es un problema que pasa desde la base cultural de la sociedad, la policía, el poder judicial, es todo un sistema multidimensional, digamos, para enfrentar problemas de inseguridad, por ejemplo. El cómo es quizá la forma que se discuta. Yo no creo que hoy en día, salvo, digamos, opciones que están muy al margen, nadie esté pretendiendo retroceder en el manejo económico responsable, nadie le dé la espalda a la inversión privada, nadie pretenda cerrar la economía. Yo creo que en eso hemos aprendido, y más bien donde hay consenso es cómo seguimos mejorando la calidad de la educación, cómo logramos una diversificación que no sea artificial y que no sea que un burócrata escoja un sector que no tiene idea de lo que está hablando, y más bien crear las condiciones para que el emprendimiento privado se dé de manera adecuada. Cómo lograr unas regulaciones que no sean onerosas y que no provoquen la informalidad que muchas veces ocurre. Entonces, yo diría que hemos evolucionado como sociedad. Y reitero un comentario que dije al inicio, esto creo que lo hemos aprendido los peruanos a los golpes. Y por eso está muy internalizada en la sociedad la cero tolerancia a los experimentos. Y eso tiende definitivamente a moderar y a ponderar las ofertas muchas veces que se hacen. Y estoy seguro que vamos a seguir en el camino adecuado. Yo estoy optimista de que esta fase de menor crecimiento lo que nos va a obligar es a llevar y emprender reformas que antes no se daban porque no había la sensación de urgencia. El hecho que el Perú crezca menos que antes, y está creciendo un poco más, de hecho, que el resto de países, obliga y hace imprescindible avanzar en las áreas que comenté anteriormente. Una pregunta, quizá curiosidad y de repente un poco de instrucción para los muchachos que quieren tener una carrera de política. Usted tiene en su currículum... Yo no soy político, por si acaso. Eso no quiere decir. En su currículum usted es una persona que realmente estudió economía, tiene un doctorado, o sea, es una persona que realmente es un profesional y un experto en lo que hace, ¿no? Y también fue ministro de Economía y Finanzas en Perú, y ahora está embajador. O sea, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo llegó usted es un profesional, pero estuvo envuelto en, se puede decir, con política como ministro? O sea, ¿cómo fue la invitación? ¿Cómo es el proceso que una persona por nosotros estamos acá y tenemos quizás son expertise y queremos quizás algún día llegar a nuestro país, pero profesionalmente nos gustaría hacer algo. Pero como usted lo acaba de decir, cuando decimos política, no, eso no nos gusta, ¿no? Pero sin embargo usted lo supo llevar bien y al punto que ahora está siendo embajador. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la invitación? ¿Y qué aconsejarían los muchachos, ¿no? que acá están acá y que son profesionales y van a ser expertos algún día? Bueno, yo creo que no hay un manual de cómo uno va de verdad aprendiendo haciendo. Acá no hay un manual que a uno le enseñe cómo lidiar con decisiones complejas, presiones que puedan haber, dificultades en crear consensos en ciertas decisiones que se toman. Y el azar tiene mucho que ver también. Yo creo que lo importante, más allá de, porque uno puede hacer la diferencia desde distintos lugares, no solamente llevando, digamos, puestos, cargos públicos, sino en lo que uno hace rutinariamente. Y eso puede hacer la diferencia desde el sector privado, desde la sociedad civil, desde la academia. Se puede hacer la diferencia sin tener que pasar por un puesto, digamos, de responsabilidad política. Ahora, yo sí creo que para poder servir a un país tiene que haber una alta convicción y digamos, de una vocación de servicio, definitivamente. Porque estos puestos tienden a ser un tanto ingratos. Son muchas horas, todavía no se ha internalizado y estamos trabajando en ello una burocracia moderna donde se premia la meritocracia, por ejemplo, y esos son temas que se están trabajando, digamos, y ojalá que continúen.
En mi caso, accidentes de la vida. Yo no era, digamos, alguien me pregunta, mis hijas me preguntan, ¿por qué decidiste ser economista? Yo le digo, no tengo la más mínima idea, porque yo quería ser artista, pintar dibujos en el metro, y de hecho lo he hecho en el metro de París, porque yo dibujo. ¿Y cómo fue tu transformación? ¿Por qué no te quedaste dibujando? Me dicen mis hijas, y en vez de dedicaste a esto. Y la verdad que no hay una explicación. La vida de uno lo va llevando, y estos puestos ocurren y se presentan, pero uno sí tiene que tener una alta vocación de servicio, y va aprendiendo en el camino. Lo que la universidad da capacidad analítica, da perseverancia, da foco, da disciplina, y da una base, digamos, en este caso, en esta universidad especialmente, ética muy importante, cultiva valores de solidaridad que son muy importantes, y todo eso moldea a una persona. Entonces, a nadie le recomiendo que vaya a hacer esto, pero sí, si pueden, de la forma como ustedes crean, apoyar al desarrollo de su país. Háganlo de donde lo hagan, y tener esa vocación de velar, digamos, por el bienestar del prójimo o de cualquier otra persona, especialmente con menos posibilidades que uno. Yo creo que eso es, no hay una respuesta única, y más bien a los chicos peruanos que están acá los convoco a que regresen al Perú, apliquen sus conocimientos, y si pueden servir de alguna forma, háganlo. Es muy satisfactorio eso, y vale la pena, forma mucho. Bueno, yo creo que, a ver, Sendero Luminoso en el Perú ya no existe, son remanentes muy pequeños que de hecho se han reempleado en el narcotráfico, como bien dice, y están muy focalizados en ciertas áreas, especialmente en áreas, en el Braem, que son áreas compartidas, donde es muy difícil llegar. La estrategia del gobierno ha sido combinar palo con zanahoria. El palo es la interdicción, y la zanahoria es ofrecer una alternativa, digamos, una alternativa económica factible a las poblaciones que dependen del cultivo de coca, que muchas veces no ven ningún tipo de ganancia, sino es un poquito más de margen que cultivar otro cultivo de subsistencia. En el Perú hay experiencias muy importantes. El departamento de San Martín, la región de San Martín, por ejemplo, que era una región que estaba totalmente tomada por el narcotráfico hace 20 años, hoy en día es una actividad marginal, y hoy en día es una de las principales regiones de exportación del Perú de cacao y café, de altísimo rendimiento, y que se encuentra en los principales, digamos, mercados internacionales. Y esto ha sido una reconversión que se ha dado. Pero sin duda, combatir contra estos flagelos es complicado, porque no solamente es esta actividad, sino son actividades conexas que hacen luchar contra ellas más difícil. Y acá lo que se requiere es que haya un Estado que esté presente, que sea más efectivo en su quehacer. Una policía que esté presente, que haya presencia de entidades educativas, postas de salud, de tal manera de que se sienta, digamos, a la persona que es parte de un país y no tenga que depender de actividades ilícitas como única opción de supervivencia. Es un tema que aún es complejo y que se sigue trabajando, pero yo creo que en el Perú ya el terrorismo ya fue, y tenemos todavía remanentes muy pequeños,
y el gran problema ahora es cómo lidiar con el narcotráfico que aún nos azota, no solamente por el lado de la oferta, el lado de la demanda también es importante, de hecho, pero estamos trabajando en ello y de hecho de manera muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos en estos programas de sustitución de cultivos que han sido muy exitosos. Bueno, cuando el tema de la policía, de cierta forma me refería a él cuando comenté de la seguridad ciudadana. La policía, yo creo que uno no puede decir de que la policía como institución sea una institución corrupta, ni mucho menos, sino que hay elementos donde, digamos, de casos de mal uso de recursos, de corrupción. Esto pasa evidentemente por mejorar las condiciones que se le ofrecen a los policías, mejorar la capacitación y la especialización a los policías, y también pasa por empoderar también a las comunidades para que sean los fiscalizadores de las fuerzas policiales. En el Perú es un tema importante, de hecho, el sector donde más movilidad y cambios hay en las cúpulas que dirigen estos sectores es en el Ministerio del Interior, y la policía, donde quizás es donde más rotación hay en los ministros del Interior del Perú, mucho más que en cualquier otro sector. Es un tema importante, pero si uno habla de seguridad y obviamente tener policías probos, el tema es mucho más profundo. El tema tiene que ver con el Poder Judicial, tiene que ver con el Ministerio Público y tiene que ver también con la participación de la población y la apertura y transparencia del gobierno en manejarse. Como un tema, se está acabando el tiempo, como un tema central, y agradeciéndoles a todos de verdad por haberme escuchado estos minutos, nosotros como país estamos aspirando a convertirnos en un país miembro de la OECD. La OECD es este club de países desarrollados, no solamente por creernos el país desarrollado, sino porque es un club de países que llevan adelante políticas de mayor estándar en materia de gobernabilidad, en materia de transparencia, en materia de lucha contra la corrupción, en materia de desarrollo sostenible. Y ese es es un gol aspiracional llegar hacia ello, porque eso va a implicar reformarnos internamente y poder efectivamente ser un país con instituciones sólidas, con transparencia, con rendición de cuentas, con servicios que son efectivos, eficientes y con una población que se beneficie de esta actividad. Una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme y espero volver una vez más a visitarlos en el futuro. Gracias. Excelente trabajo, lo felicito.